¿Tienes? No tengo ahorita las fechas oficiales. Bueno, bien ya fechas previstas, que si no me equivoco son durante o inician iniciando la segunda quincena del mes de noviembre, Oh, ya. ¿no? Gracias, Entonces, más Lisa. o menos tendríamos como 2 semanas de clases, estimo, Mm, porque ya los exámenes finales son solamente exámenes. ujú, sí. A ver, veremos qué novedades tengo y yo les aviso. Licenciado, Sí, ¿usted también da clases en tercer año? sí, Mm, ¿qué materia? gabinete de Oh, ya. contabilidad. Va a ser como una secuencia, digamos, de bancaria, de lo que estamos llevando en segundo ahora. No, vamos a hacer una simulación con un sistema contable. Oh, ya. Ahorita mis estudiantes de tercero ya están con su segunda práctica en un sistema contable. Ellos han hecho los registros, todo, han aprendido a usar un sistema contable. eh, y pues les ha ayudado bastante porque hay varios trabajos finales, como el que, por ejemplo, Mm, estamos haciendo en bancaria, de otras materias, ¿no? Y están aprovechando el sistema contable para hacerlo. claro. Sistema, es un sistema contable bastante básico. ¿Cómo se llama? No es el Mónica, por si acaso. Y Conta. Y es bastante accesible también para el bolsillo y pues suficiente como para hacer una práctica académica, una simulación. Entonces, eso es lo que hacemos en gabinete. Como el inicio para empezar a trabajar en una empresa, en una institución, algo así. Es la intención. La intención es que puedan decir, sé manejar un sistema contable porque lo he experimentado, ¿no? Entonces, dentro de su currículum, la idea es de que ustedes puedan decir que tienen la experiencia de manejar un sistema contable. Y bueno, es eso, ¿no? Entonces, varios están aprovechando mucho la experiencia y, como les digo, lo están replicando para otras materias, ¿no? Eso es básicamente lo que vemos. Y vemos algunas partes tributarias como los anexos tributarios, los 15 anexos, que ya tiene que ver con la parte formal de la elaboración de toda la información complementaria. Espero que nos veamos al año. Sí, Listen, ojalá, pero me imagino que inicialmente vamos a seguir con las clases virtuales, ¿no, licenciado? Mm, este paso todo es una incertidumbre, ¿no? Porque Sí, verdad. la verdad estamos en el limbo y esto está para un chispazo y esperemos que no se desaten nuevamente los problemas. Pero lo más probable es que sí, que empecemos con clases virtuales.
Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Marcela, ¿de qué tiempo? ¿Dónde te has perdido? Lice, no me he perdido. Te has perdido, ya no participas, ya. Básicamente estás como en alma en pena, no dices nada. ¿Qué ha pasado? Ay, un montón de cosas. Casi me he estado trayendo todos los días trabajo a casa, así que sí está un poquito distraída. Sí, me he dado cuenta. Ya me voy a poner las pilas, Lice. Aprovecho. Sí, es importante, ya es lo ultimito, ¿no? Sí. Pero sí trato de revisar siempre el video otra vez, Lice, para no perder el hilo. Eso también es importante. Bien, señores, a partir de ahorita nadie más puede entrar. Ya las últimas clases van a ser así. Considero de que es una medida para que haya un poco más de seriedad con el horario. ¿Cómo es, no? Aprendemos, por lo menos creo que todo este año ha sido una experiencia nueva en todo sentido y no solamente para ustedes, sino también para nosotros. En la UNICEN, por ejemplo, hay grupos que no, o sea, ¿qué les digo? Hay conversaciones entre estudiantes sobre diferentes materias, ¿no? Y ahí, pues, la mayoría indica de que se conecta y que deja conectado su enlace, que en realidad están haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, es parte de este proceso y de alguna forma hay que controlar eso. Entonces, como docentes también estamos en ese camino de aprender y de tomar medidas que nos permitan controlar, sobre todo al estudiante, ¿no? Y al grupo de estudiantes. Bien, señores, hoy vamos a ver lo que es un préstamo amortizable. Bien conocen que dentro de las operaciones activas de una empresa hay hay préstamos a plazo fijo y préstamos amortizables. Los préstamos a plazo fijo son sencillos. ¿En qué sentido? En que el capital, como veíamos en el ejemplo anterior, no tiene un movimiento. O sea, no hay una amortización periódica, sino que la amortización se hace al finalizar el plazo del préstamo. No, comúnmente esto no se da en nuestro país. Eh, Son muy pocos y son contados los casos, ¿ya? Y lo que sí es muy recurrente y realmente es algo que inclusive si ustedes quizás han tenido la experiencia de haberse prestado del banco, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y estos son los préstamos amortizables, que básicamente, como bien indica su nombre, se van amortizando en periodos, ¿no? Y estos periodos pueden variar en base al contrato, ¿no? Pueden haber periodos mensuales, periodos bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales, ¿no? Y depende mucho del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo cada periodo debo cancelar mi crédito, ¿sí? Amortizando una parte al capital y cumpliendo con el pago del interés. Eso es básicamente lo lo que se hace, ¿no? En esta área. Y es importante también rescatar que pueden existir periodos de gracia. ¿Alguien me puede decir qué significa un periodo de gracia en este tipo de operaciones? En sus palabras. Un periodo que se perdona. Ah, perdona. Aplazar, Lice, o cómo se diría, alargar un poquito, tal En vez. realidad Aplazar es el un periodo en el Que cual, no se paga. exacto, el cliente no cancela capital y que únicamente pues se, se aplica a los intereses. Entonces, cuando hay periodos de gracia, lo que pasa es simplemente que yo no cancelo capital, pero sí intereses, ¿sí?
Hay otro tipo de periodos de gracia donde no se paga nada. Y obviamente eso debe estar bien estipulado en el contrato, ¿no? Donde indique claramente que los periodos de gracia incluyen la amortización del capital y el pago de interés, si corresponde el caso, ¿no? Entonces, esto comúnmente se da cuando, por ejemplo, una empresa está iniciando y sabe que no va a poder contar inmediatamente con liquidez para cumplir esta obligación. Entonces, ahí, ¿no? La empresa, de acuerdo a su programación de ingresos o flujos de caja futuros o presupuesto de flujos de caja, permite respaldar que durante los primeros años o durante la primera gestión, por lo menos, no es posible lograr una liquidez para cumplir con esta obligación. Esto tiene que estar bien justificado, obviamente, ¿no? Y de esa forma el banco pues te otorga estos periodos de gracia para que tú tengas un poco más de soltura y digas, ay, ya bueno, voy a pagar solo intereses, ¿no? No voy a pagar capital. Entonces, ese es un poco el sentido de los periodos de gracia. ¿Ya? Otro aspecto que deben considerar es que existen varias formas de calcular los intereses. Y me refiero a métodos. Principalmente existen tres métodos, ¿no? El método inglés, el método alemán y el método francés. ¿Ya? El método inglés es que durante la vida del préstamo, el cliente cancele solo intereses. ¿Sí? Es bastante, creo que es bastante usurero este método. ¿Por qué? Porque tú pagas el interés permanente sobre un mismo capital. Y lo que te dice este método es que me vas a cancelar al finalizar el crédito el capital. ¿Sí? ¿Por qué no amortizas capital? Para que el banco te pueda cobrar más interés. Entonces, ese es un poco el sistema. Afortunadamente no se maneja ese tipo de métodos, pero es importante que lo conozcan y que sepan que existe. Pero los métodos más utilizados o más recurrentes dentro de las operaciones financieras es que se utilizan estos dos, el método alemán y el método francés. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El método alemán divide el capital entre el número de cuotas establecidas en el contrato. Por ejemplo, si yo me estoy prestando 120,000 bolivianos y digo que estos van a ser pagaderos de forma mensual, ¿cuánto tendría que amortizar de capital cada mes? ¿A cuántos años, dicen? 12 meses. El capital dividido entre 12. Sí. No es muy difícil, ¿no? 120,000 es el capital. Ahora divídanlo entre 12. 10,000. Exacto. ¿Sí? Entonces, el cálculo de de este interés es simple, porque yo cada mes voy a ir amortizando el mismo capital. O sea, cada primer mes 10,000, segundo mes 10,000, tercer mes 10,000, hasta completar los 120,000. Y sobre cada saldo se va a ir generando el interés. Por lo tanto, en esa lógica, ¿cómo imaginan que va a ser la cuota de cada pago? ¿Será que va a ser fija o variable? Variable. Exacto, ¿por qué? Porque va a ir disminuyendo cada vez el capital y eso va a hacer que el interés sea diferente, por más, fíjense, por más de que la amortización de capital sea el mismo cada mes. Entonces, esa es una de las características del método alemán, que la amortización del capital es fijo, pero el pago de cada cuota es variable. ¿Sí? Y exactamente pasa todo lo contrario en el método francés. En el método francés, a través de la fórmula de valor presente, nosotros obtenemos cuánto equivale una cuota fija cada mes. O sea, lo que hace esta fórmula es establecer cuánto va a ser tu interés, ¿sí?
más capital en ese determinado plazo. Y si esto yo lo divido entre el número de cuotas o número de amortizaciones, yo voy a tener un importe a pagar igual cada mes. Entonces, por ejemplo, pagaré 10.550 cada mes. Entonces, los 550 ya representan una parte del interés. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula nosotros podemos obtener el importe fijo de la cuota, ¿no? Método francés, ¿no? Cuota fija. Y la cuota de capital va a ser completamente variable, ¿no? Y por eso les decía que es todo lo contrario del método alemán, ¿ya? Para no tener que, bueno, yo entiendo de que esto se calcula, se hacen cálculos directos, bastante sencillos, pero yo les voy a obsequiar una tablita, y esto les apuesto que les va a servir cuando quieran calcular. A ver, quiero un préstamo para mi auto, me voy a prestar 20,000 a 8 años, una tasa fija del 10%, a ver, ¿cuánto será mi cuota? Para eso les va a servir también, no solamente para la materia. Créanme que yo lo he usado muchas veces. Permítanme, en estos momentos estoy buscando. Entonces, esas son las principales diferencias. No sé si hay alguna consulta respecto a eso. Quizás el grupo que le ha tocado exponer esta parte pueda complementar estos métodos, porque estoy seguro que estaba dentro de los temas que han expuesto. Licenciado, respecto al método francés, como usted comentaba, se dice que es el método más empleado por las entidades bancarias al momento de otorgar los créditos. Completamente. Y es porque hacemos una comparación, y ahorita lo vamos a hacer, genera mayor interés para la banca. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza más? Porque justamente nos permite, bueno, le permite a la banca tener esa ventaja, ¿no? Ese beneficio de recaudar mayor capital. ¿Sí? Bien, Licenciado, en este adelante. método francés, por ejemplo, si yo voy al banco a querer pagar mi crédito, cuando realizo una amortización, ese monto de dinero lo llevan al final, ¿no es cierto? A las últimas cuotas donde el interés es más bajo, o sea, el interés es menor. ¿Es ese No, método? no es así, Yandira. Yo entiendo. Siempre ha habido la susceptibilidad de que, ¿qué pasa si yo voy a amortizar más capital? ¿Sí? Entonces, ahí es mentira que lo que pagas adicionalmente va a cubrir intereses en vez de capital, pero no es así. No se olviden que el cálculo del interés siempre es sobre saldo. Entonces, si yo hoy tenía que pagar mi cuota, pago mi cuota de 1.000 bolivianos, pero adicionalmente quiero amortizar 5.000, estén seguros que esos 5.000 van a ir a restar a su capital. Por lo tanto, lo que los bancos hacen cuando sucede esto es reestructurar tu plan de pagos. ¿Sí? Reestructuran tu plan de pagos en base al nuevo capital y calculan una nueva tasa fija de cuota. ¿Por qué? Porque ya el capital ha sido mermado por esa amortización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que distinguir. No es mentira eso de que no, es que yo pago de más, no me conviene pagar de más porque sé que eso va a pagar intereses. No, no te puede cobrar anticipadamente el banco intereses. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque simplemente el interés se calcula siempre sobre el saldo de capital, ¿no? Por eso el ejemplo que les indico. Si yo hoy cumplo mi cuota, voy, pago al banco mis 1.000 bolivianitos, le pago y le digo, adicionalmente quiero pagar 5.000 bolivianos. Hasta hoy ya me ha cobrado, dentro de los 1.000 bolivianos, ya me han cobrado capital e interés. Y los 5.000 bolivianos adicionales que yo voy a amortizar, ¿a dónde creen que va a afectar? Si ya me han cobrado intereses, ¿me pueden seguir cobrando intereses?
Directo al capital resta, Exacto. ¿no, Lice? Exacto. Licen, Sí. yo, tal vez este no es el momento de hablar de esto porque nuestra clase es de, bueno, pero le comento que a mí me ha pasado. Yo he ido al banco con X monto y el dinero que yo supuse que iba a ir a cuenta de capital, me lo han llevado a lo último de mis cuotas, por decirle a la cuota 30 y 29. ¿Pero te Y refieres a tu cuota de capital o cuota de interés? a mi cuota del crédito. O sea, si mi crédito, si durante todo mi crédito yo tengo que pagar 30 cuotas, por decir, esa amortización que yo he hecho me lo han llevado a que cubra las últimas cuotas, que se asume que también van con intereses. Mm. Es más, nos hacen llenar un En, e- formulario, ¿no es en esos cierto? casos, Yandira, y si es método francés, va a afectar siempre más al capital, porque no te olvides que en el método francés, eso es lo interesante, ¿no? Cuando utilizas ese método, que es el más común, ya habíamos hablado de eso, al inicio, lo que más se paga es el interés, porque Sí. automáticamente la fórmula y el procedimiento está establecido así. Entonces, ponte que de los 1,000 que estás yendo a depositar como primera cuota, ponte que más o menos el 70% es interés y el 30% es capital. Entonces, en tu ejemplo, ¿por qué lo han llevado al final, Yandir? Porque al final pasa todo lo contrario, ¿sí? Ujú. Lo que pagas es más capital y menos interés. Ahora, Sí. si tú dices que te han cobrado un interés anticipado, ahí no. Me parece que son No, políticas no que no digo. deberían, bueno, que no están permitidas, de hecho. Ujú. Pero ¿estás segura que te han cobrado interés? A mí me imagino que te han dado a entender de que lo están recorriendo hasta la última cuota o penúltima, porque se supone que en esas últimas cuotas lo que más pagas es capital. Oh, ya, Sí, ya, ahora sí comprendo, licenciado, gracias. no, de nada. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fíjense acá, esta es la famosa tablita. Por si acaso, si preguntan quién les ha dado, no, nos hemos encontrado un pendrive y ahí estaba esa información, ¿ya? Ni me menciona. Acá tenemos, porque la persona que me ha proporcionado me ha hecho lo mismo, por si acaso, ¿ya? El importe del crédito. Supongamos que es un préstamo de 50,000 bolivianos a un año, ¿sí? No hay comisión de apertura y la tasa de interés nominal es el 12%, ¿sí? Los periodos de pago, en este caso vamos a decir que es trimestral. O sea que aquí tengo el número 4, tengo que poner para que sea trimestral. Y elijo el número 4, ¿sí? El tipo de amortización, vamos a ver primero el francés y para entender esta relación, ¿sí? Que estábamos conversando. No hay comisión, solamente interés, acá te da el total préstamo, ¿no? El costo efectivo es el 12.5%. Y fíjense, ¿no? Fíjense, esta es la cuota, esta columnita que estoy en estos momentos marcando es la cuota del préstamo. ¿Qué ven o qué notan en esa columna? Que El son como... monto de la cuota es el mismo, Es el mismo, sí. Exacto. no Entonces, varía. esa es una de las características que les mencionaba del método francés, las cuotas. Y ojo, cuando hablamos de cuotas, estamos hablando de interés más capital. ¿Ya? La cuota en el método francés, como bien pueden ver, es fija. ¿Y eso por qué también es interesante este método, no ve? Porque tú cuando vas al banco dices, no, yo quiero pagar un monto fijo cada mes y no quiero saber que me estén cobrando un mes más, un mes menos, o porque tenga 30 días más, menos, o porque tenga 31 días más, no. Quiero que me cobren lo mismo cada mes. Muchas veces somos nosotros mismos, quienes solicitamos el crédito, que aceptamos esas condiciones, ¿no? Y muchas otras, y por lo general me atrevo a decir, es el banco quien impone este método, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el interés y la amortización del capital? ¿Qué pueden notar en esas dos columnas? Ahí lo estoy marcando.
Que son variables, ¿no? Ya, son variables. El Sí. interés reduce y la amortización aumenta. Exacto. Y es lo que justamente les indicaba, ¿no? Es justamente lo que les indicaba al inicio. Entonces, en este método, lo interesante es que al inicio pagas más interés. O sea, el banco gana más al inicio. ¿Por qué? Porque es lo que más estás pagando. ¿No? Bueno, fíjense que el cliente ni va a notar eso, a menos que sepa. ¿Sí? El cliente, ¿cuánto está pagando? 13,451,35. ¿No? Y él, pues, no se va a dar cuenta que es interés o qué parte es amortización, pero acá pueden ver la diferencia, ¿no? Entonces, al finalizar el crédito, como pueden ver en esta tablita, lo que más se paga es un capital. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la prueba con el método alemán. Ahí está. Ahora, fíjense la cuota, fíjense el interés y fíjense la amortización. ¿Cuál es la diferencia? La cuota es variable y la amortización. Exacto, ¿no? La amortización, como pueden ver, del capital es fija y la cuota, por ende, es variable. Ahí está. El interés se cobra por los saldos, ¿no? Total, siempre, por más que sea método francés o método alemán. Siempre. ¿Se comprende, señores? Sí, licenciado. Ahora, fíjense lo que les decía, ¿no? El método americano es el 3. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia, señores? ¿Me pueden decir? Los montos del último periodo de pago son bastante elevados. ¿Qué es lo que estoy pagando en la primera, segunda, tercera cuota? Intereses. Solo interés. ¿Y en qué momento pago el capital? Al final, Al final, ¿No ven? ¿Les ajá. parece justo? O sea, imagínense cuánto es, ¿no? El beneficio. Ahora, quiero que por favor se fijen en esta parte que estoy marcando. Ahí. ¿Ya? En un método americano, pago 6,000 de interés. ¿Está bien? Vayámonos al método alemán. ¿Cuánto pago? 3,750. 3,750. Ya hay una diferencia bastante marcada, ¿no? Ahora fíjense en el método francés. 3,800. Ahora entienden por qué. Bueno, imagínense que apliquen el método americano, ¿no? O sea, nadie va a querer sacar préstamo, ¿no? Que al final le pagas más plata al banco que otra cosa. Ahora, si comparamos únicamente el método francés y el método alemán, ¿se dan cuenta de que es mayor el interés en el método francés? Sí. Es lo que le conviene al banco, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, con esas aclaraciones vamos a entrar a la parte práctica. ¿Sí? Esto yo se los voy a compartir. Y en serio, yo les digo que esto sirve para hacer una proyección bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, supongamos que quieren comprarse un departamento
y tienen que pagar aproximadamente... Supongamos que van a prestar unos $60,000, ¿sí? Por 6.96, estamos hablando de 417,600, ¿sí? Normalmente el crédito de vivienda social es a 20 años y para ese monto asumamos de que es un 5.5% anual. Los periodos de pago normalmente son mensuales, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizar el método francés. Fíjense, yo ya sé cuánto voy a pagar cada mes por ese monto, ¿no? Y aquí está todas mis amortizaciones, ¿no? Y es interesante, acá ya cuando es más grande, fíjense, ¿cómo se nota la diferencia? Analicen estos dos, el interés y la amortización de la primera cuota. Y saquen en porcentajes, a ver cuánto representa. ¿Mm? ¿Cuánto representa en porcentaje el interés en relación a la total del cuota? ¿Y cuánto representa la amortización? Me han entendido lo que les estoy pidiendo, ¿no ve? Eh, sí, creo que sí. A ver, díganme en porcentajes. No sé si calculó mal, 66 me sale. 66% el Ajá. interés. Sí. Ah, el otro no ha hecho todavía. Sí, 67%. Por diferencia, 37% equivaldría a la amortización de capital. O sea que fíjense que de la cuota que yo estoy pagando, el 67% representa el interés y el 33% representa 34, capital, 33, 34. ¿no? Entonces, acá podemos ver la gran diferencia. Ahora, fíjense qué es lo que pasa en la última cuota. Ah, está. Verifiquen, por favor, y díganme cuánto representa cada uno. Ni el 1%, creo. Ni el 1%. Es 0.45%. 46 creo redondeado. Exacto. ¿No? O sea, 0.5% aproximadamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre este método y el método alemán, ¿no? Y ahora aquí puedes ver cuánto estás pagando. Y fíjense, acá también pueden hacer una relación de cuánto les representa el costo financiero. Estás pagando casi el 50% más del capital. Pero bueno, se justifica porque es un plazo bastante interesante, te permite tener una liquidez bastante amplia y pues bueno, te ayuda bastante, ¿no? Ahí está con $50,000. Si quisieran sacar $50,000, más o menos su cuota mensual sería unos $350, ¿no? Y ojo, de esta total cuota para que califiques a un crédito, esta cuota debería representar el 25% de tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Que para acceder a este crédito mínimamente deberías ganar 9,575 mensual, ¿no? Y ese es otro dato interesante. Normalmente cuando se evalúa un préstamo a personas naturales, por si en algún momento ustedes quieren acceder o tienen algún préstamo, los bancos evalúan el nivel de ingresos que tienes. Entonces ellos lo que asumen es que si tu nivel de ingresos es un dinero, un valor, por ejemplo, no sé, 10,000 bolivianos, asumen de que el 25% puede ser destinado para la deuda y el 75% representa tus gastos fijos, todo lo que tienes que gastar, ¿no? Manutención, servicios, alimentación, etc.
¿no? Entonces, sepan que cuando ustedes vayan a sacar un crédito con su sueldo, más o menos ese es el parámetro. ¿Ya? No más o menos, sino que ese es el parámetro que manejan la mayoría de los bancos. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, duda. Bien, señores, entonces se va a cortar en cualquier momento. Al iniciar la siguiente sesión, 5 minutos para que se conecten, por favor. Todos, ¿ya? E iniciamos. Dice Adelante. mi compañerita, me dijo si podía yo pasarle el mensaje de que está en la caja porque ha tenido una emergencia.